pedían los agermanados a Carlos V? Los agermanados se levantaron contra una situación discriminatoria por el papel y la posición de los menestrales en el gobierno de la ciudad, y discriminatoria también en relación a la situación como vasallos de la nobleza. Aunque es difícil generalizar, sí que puede decirse que la nobleza, la urbana y también la rural, estuvo frente a la germanía. Probablemente no todos desde el principio, tanto en el campo como en las ciudades. Algunos intentarían contemporizar, algunos intentarían tolerarlo, pero el estamento militar, es decir, la asociación política de los nobles, sí que estuvo desde el principio, sí que se manifestó en contra del movimiento agermanado. Germana de Foix es una mujer aún joven, atractiva, que empieza una carrera política al servicio del emperador, que la mandará a Valencia, donde será virreina desde el año 1521 hasta el 36, que muere. Su labor en Valencia, o su figura en Valencia, tiene dos caras. Por un lado, es la que está cumpliendo las órdenes que recibe del emperador en cuanto a cómo gobernar un reino que además se ha levantado en las Germanías y tiene problemas sociales.